Amén. Dios es bueno, amén. Amén. Dios es bueno. Él nos enseña, Él nos educa, Él nos corrige. Amén. Y Él también nos va enseñando a veces cuál es el camino que quiere para uno. Amén. Y a veces no nos damos cuenta y le preguntamos, Señor, pero ¿qué está pasando, Señor? No soy digno, Padre, pero ¿qué es lo que quieres tú, Señor? Amén. Y vamos a hablar un poquito hoy día de algo importante para los hijos de Dios, que es el templo del Espíritu Santo. Amén. Este fue un mensaje que entregué hace un par de meses atrás, un día viernes que habíamos como 3-4 personas. Pero la idea es que podamos, ¿cierto?, comprender este mensaje. Vamos a leer dos versículos bíblicos, perdón, dos partes de capítulos. Amén. Y vamos a partir por Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Amén. Y después vamos a leer Segunda de Corintios, también capítulo 6, pero desde el versículo 14. Amén. Bien, comenzamos con Primera de Corintios, entonces, capítulo 6, versículo 12 en adelante. Amén. Habiéndola encontrado, entonces, damos lectura en el nombre de Jesús. Amén. Me lleva por título glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Oíd de la fornicación: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo fornica, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Vamos a leer ahora Segunda de Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 14. Amén. Este párrafo lleva por título: somos templo del Dios viviente. Y dice en el nombre de Jesús: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios. Amén. Amén. Tome su asiento. Amén. Vamos a partir por el primer versículo que leímos, ¿saben? De 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Y acá nos vamos a detener un poquitito en este capítulo, en este versículo, perdón, porque nos enseña muchas cosas. Y recuerden que este mensaje, tanto para usted, pero también para mí. El día de la tarde, cuando el pastor me llamó para poder entregar el mensaje, estaba en otra. ¿Amén? Pero esta palabra también es para mí. ¿Amén? Y leemos entonces: todas las cosas me son lícitas. Lícitas significa permitido. Todas las cosas me son permitidas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré, que dice, dominar de ninguna. Amén. Mira lo que enseña el apóstol Pablo. Dice: todas las cosas me son permitidas. Amén. De cierto, para la humanidad, todas las cosas son permitidas. Amén. Usted puede hacer lo que usted quiera con su vida. Amén. Pero mira lo que dice después: mas no todas me convienen. El Señor, ¿cierto?, nos dejó una libertad para que el ser humano hiciese lo que quisiese. Si es que la persona quiere seguir al Padre, al Señor, lo sigue. Si no quiere seguir al Señor, no lo sigue. Acá no hay un intermedio. Amén. Acá se sigue o no se sigue. Amén. Por lo tanto, el apóstol Pablo decía: todas las cosas, ¿cierto?, para mí son permitidas, pero yo sé que no todas me van a hacer de bien. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, como hijos de Dios, ¿cierto?, como hija de Dios, sabemos que tal vez nos puede parecer permitido un pecado. Amén. Pero si cometemos ese pecado, sabemos por la palabra que hay una consecuencia. Amén. Y eso, hermano mío, hermana mía, es así. Amén. No podemos omitir eso, ¿cierto?, de la palabra del Señor. ¿Hay una consecuencia para los hijos de Dios cuando cometemos pecados? Sí, la hay. Amén. Pero para el mundo esto no lo sabe. Amén. Ahora bien, dice entonces: mas no todas convienen. Miren lo que dice otra versión. Esto dice la Reina Valera. Pero la Nueva Versión Internacional dice: pero no todo es para bien. ¿Cierto? Mas no todas convienen, pero no todo es para bien. Y en una versión inglesa que se llama The New King James, en español dice: pero todas las cosas no son de ayuda. Amén. Entonces, si traducimos este contexto, lo que dice el apóstol Pablo, dice: todo me es permitido, pero no todo me va a ser de bien ni de ayuda para mí. Por lo tanto, cuando nosotros como hijos de Dios comprendemos esto, sabemos que cuando caminamos, ¿cierto?, en el Evangelio, hay cosas que tal vez me van a parecer interesantes. Amén. Y hoy día, ¿por qué comentamos esto? Porque hoy día sabemos que estamos en tiempos de apostasía espiritual. Amén. Tiempo en donde es fácil caer en el engaño bíblico. Amén. Donde es fácil caer en mentiras, doctrinas de demonios, ¿cierto? Pero cuando nos puede parecer tal vez muy atractivo una forma de hacer iglesia, nos puede parecer muy atractivo una forma, ¿cierto?, de entregar un mensaje, o una forma, ¿cierto?, de entregar alabanza o de oración. Y me es permitido de acuerdo a la palabra. Pero estoy haciendo lo correcto a raíz de la palabra. A veces pecamos, ¿cierto?, como enseñaba Jesús, que a veces pecamos por falta de conocimiento. Y como oraba, ¿cierto?, también nuestro hermano Matías acá, es importante que la iglesia tenga conocimiento. Es importante que la iglesia, Señor, en estos tiempos, ¿cierto?, tenga conocimiento para no ser engañada por el enemigo. Amén. Recuerda que estamos en tiempos de apostasía, en donde a las cosas bíblicas se le ha llamado religión. Se le ha llamado religión. Amén. Y de cierto, en un inicio, todo este movimiento apostólico, ¿cierto?, comenzó, digamos que bien, pero con el tiempo se comenzó a tergiversar mucho. Nos comenzamos a salir de doctrinas que son bíblicas y son espirituales. Pero la iglesia de Cristo, hermanos y hermanas mías, no se debe salir de la doctrina de la palabra del Señor. Amén. Hay doctrinas que son inamovibles. De hecho, toda la doctrina es inamovible. Amén. Por lo tanto, si como hijos o hijas de Dios vemos que hay algo que nos puede parecer atractivo, amén, tenemos que tener cuidado y tenemos que tener cierto
espíritu de discernimiento. ¿Amén? Aquellas personas, ¿cierto?, de la iglesia que tienen espíritu, que tienen discernimiento de espíritu, no se tienen que quedar calladas. No se tienen que quedar calladas. Quienes tengan discernimiento de espíritu y noten algo extraño en alguien que tal vez está predicando e invitado, o alguien que esté orando, díganlo inmediatamente a los pastores, hermanos y hermanas. Amén. Para no caer en engaño. Entonces, dice la palabra, todas las cosas, ¿cierto?, me son permitidas, mas no todas, ¿cierto?, son de bien, mas no todas, ¿cierto?, son de ayuda. Luego dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. En la NBI dice, pero no dejaré que nada me domine. Tal vez un pecado, ¿cierto? Como antiguamente, yo me acuerdo que hace un par de años atrás, siempre hablaban del pecado regalón, los predicadores, siempre decían, el pecado regalón que está ahí. Tal vez ese pecado regalón, hermano y hermana, me puede parecer muy atractivo visualmente, o muy atractivo carnalmente. Pero cuidado si me domina. Porque si me domina, estoy naturalizando ese pecado en mi vida. Amén. De cierto, tenemos abogado con el Padre, Jesucristo el Señor. Amén. Pero no hay que abusar de la gracia del Señor. Amén. El Señor pagó nuestros pecados en el madero de la cruz. Nuestras vestiduras, ¿cierto?, fueron limpiadas por la sangre del Cordero. Amén. Pero no hay que abusar de esa sangre, hermano mío, hermana mía. Por lo tanto, yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Pecados tenemos? Amén. Seríamos mentirosos si decimos que no hay pecado en la iglesia, porque tenemos pecado como cuerpo de Cristo. Pero la clave, hermano y hermana mía, está en el arrepentimiento y la humillación. Cuando el Hijo de Dios tiene arrepentimiento y humillación, vamos bien encaminados. Pero si nota usted que ya no se está arrepintiendo de sus pecados, o si nota usted que ya no se está humillando ante el Señor por algún error que usted comete, hermano mío, examine su corazón. Examinemos nuestro corazón, amén. La idea y lo que nos enseña acá el apóstol Pablo es esto que estamos hablando en este momento. Hay cosas que son permitidas, todo me es permitido, pero no todo es bueno. Y eso que no es bueno, tal vez me pueda hacer caer. Pero si me hace caer, yo no me tengo que dejar dominar, enseña el apóstol Pablo, amén. Y mire, y acá viene lo interesante, porque ¿qué pasa cuando nos dejamos dominar por un pecado? Estamos dañando al Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas. Recuerde que como hijos, ¿cierto?, como cuerpo de Cristo, hoy día nosotros tenemos, ¿cierto?, el Espíritu de Dios en nuestra vida. Amén. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, como enseña la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando nosotros dañamos o cometemos un pecado, estamos dañando al templo del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y esto está, mire, en el versículo, vamos a leer el 19 y el 20. Dice la palabra, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Miren, porque habéis sido comprados por precio, ¿cierto?, por precio de sangre en el madero de cruz. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Amén? Nuestro cuerpo, hermano, hermana, no es nuestro. Nuestro cuerpo y espíritu es del Señor. Por lo tanto, cuando nosotros pasamos, ¿cierto?, ya a entrar a este mundo espiritual, dice la palabra que nuestro cuerpo físico ya no es mío, ya no es suyo, pertenece al Señor. Por lo tanto, donde pertenece al Señor, el Señor lo va a querer llevar a su voluntad. Y cuando el Hijo, ¿cierto?, se desvía de la voluntad, porque recuerde que somos del Señor, cuando nosotros, ¿cierto?, somos del Señor, nos desviamos de su voluntad, el Señor va a actuar. Y usted puede decir, hermano, ¿y cómo va a actuar el Señor? El Señor va a reprender su corazón para que vuelva, ¿cierto?, a las sendas de justicia, a los caminos de justicia, ¿eh?, al blanco perfecto que es Jesucristo el Señor. Pero cuando, hermano mío, estamos dominados, ¿cierto?, por este pecado que nos enseñaba acá el apóstol Pablo en el versículo 12, cuando ya nos dejamos dominar
corremos riesgos. Corremos riesgos, amén. Amén. Y mire, debido a que este Espíritu Santo, ¿cierto?, es del Señor, es que debemos cuidarnos de no manchar nuestro testimonio y tampoco nuestra vida. Amén. ¿Y por qué digo que este mensaje, ¿cierto?, es tanto para la iglesia como también para mí? Amén. Porque entre mayor responsabilidad, hermano mío, mayor cuidado tiene que tener usted con su cuerpo. Entre mayor responsabilidad que el Señor ha otorgado en su vida, mayor cuidado debe tener de lo que usted hace. Amén. Cuando el Señor se puso un don en su vida, el Señor lo va a utilizar igual, hermano mío, aunque usted esté en pecado. Pero la palabra enseña que tenemos que procurar, ¿cierto?, que no seamos, que no haya una vergüenza en nosotros para poder trabajar en el Evangelio. Amén. No hay una vergüenza en nosotros, ¿cierto?, para poder trabajar libremente en el Evangelio. El día viernes, ¿cierto?, hablábamos un poquito del Salmo 100, en donde el Salmo 100 enseña varias cosas. En el versículo 1 nos enseña el concepto, podemos, ¿cierto?, inferir el concepto de alabanza. En el capítulo 2 sacamos el concepto de adoración. Y en el capítulo 3 y 4 hablamos de entrar con actitud de gracia a la casa del Señor. Amén. Hermano mío, todos pueden alabar, todos pueden levantar sus manos, todos pueden expresar: Señor, yo te amo, Señor, cierto, yo te necesito, Señor, yo te voy a seguir. Todos pueden expresar verbalmente y físicamente levantando sus manos. Eso es alabanza. Pero no todos pueden llegar a la adoración, hermano y hermana mía, porque la adoración es un paso más adelante. La adoración, cierto, es cuando usted ya está dispuesta al servicio. Cuando usted ya está dispuesto, ¿cierto?, y usted ya está convencida y convencido de quién es el Señor. Por lo tanto, cuando usted ya está convencida y convencido, ¿cierto?, de que el pecado es malo, cuando ya estamos convencidos, ¿cierto?, y convencidas, ¿cierto?, de que ese pecado regalón es malo, amén, podemos entrar en adoración, hermana mía. Cuidado, ¿cierto? Cuidado, y esto es también una advertencia para estos últimos tiempos. El Señor desea una adoración en espíritu y en verdad. Amén. Si usted no está dispuesto a servir, hermano mío, hermana mía, se va a quedar solamente en la alabanza, se va a quedar solamente en mostrar a los otros que usted puede cantar, que usted puede, ¿cierto?, levantar sus manos, usted puede demostrar física y verbalmente una alabanza al Señor. Pero no va a estar adorando, hermano mío, hermana mía. Solamente usted va a alcanzar la adoración cuando usted esté convencido y usted esté decidido, ¿cierto?, a intentar no pecar. Cuando usted esté decidido, ¿cierto?, a intentar guardar santidad. Cuando usted esté decidido a humillarse ante el Señor cuando uno peca, a arrepentirse ante el Señor cuando uno peca. Ahí vamos a poder llegar a lo que se conoce como adoración genuina, hermano y hermana mía. Es complejo. Amén. Es difícil. Amén. Pero como enseñaba, ¿cierto?, el apóstol Pablo, todo me es permitido en este mundo. Todo es permitido en este mundo. Todos los pecados son permitidos en este mundo. Pero no todos son para bien. Y no todos me van a ayudar en mi vida espiritual. Amén. ¿Usted solo quiere alabar? ¿O usted quiere entrar en una adoración genuina ante el Señor? Amén. Porque cuando entra en adoración genuina ante el Señor, es cuando entra a vivenciar el Espíritu de Dios en nuestra vida. Amén. Ahora bien, vamos ahora al 2 de Corintios, ¿cierto? 2 de Corintios, capítulo 6. Versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Hasta el 18. Vamos a leer los 4 versículos. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo,
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Como les comentaba en un inicio, ¿somos de Cristo o no somos de Cristo? Amén. ¿Somos o no somos? Amén. Acá no hay un punto intermedio. Como enseñaba, ¿cierto?, Santiago, de una fuente, ¿cierto?, no puede salir agua amarga ni dulce. Amén. Con conceptos actuales podríamos decir de una llave, ¿cierto? No puede salir agua caliente y agua fría al mismo tiempo. Amén. Por lo tanto, ¿somos o no somos? Enseña la palabra del Señor. Amén. Recuerde, no podemos dar agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Si lo damos, ¿cierto?, estamos tibios, como enseña la palabra en Apocalipsis. Pero usted ya sabe lo que pasa con los tibios. Amén. Amén. Entonces, somos el templo del Dios viviente. Amén. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor no moraba en la persona. El Espíritu del Señor comenzó primero, ¿cierto?, a morar en el Arca del Pacto. Luego comenzó a morar en el primer y segundo templo que se levantó. Pero con el nuevo pacto, cuando Jesús, ¿cierto?, murió en el madero de la cruz, ese Espíritu comenzó a morar en mi vida, en su vida. Amén. Antiguamente, cuando estaba, ¿cierto?, el templo, estaba el tabernáculo, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solamente podrían entrar el sumo sacerdote de aquel tiempo. Porque en el lugar santísimo moraba la presencia del Espíritu Santo. Y hoy día, el lugar santísimo mora en su cuerpo, hermano mío, hermana mía. Amén. Por eso es tan importante cuidar nuestro cuerpo. Cuando dice la palabra, ¿cierto?, no os unáis en yugo desigual, si bien también se refiere, ¿cierto?, como usted bien lo sabe, al tema de unirse en temas de cónyuge, por ejemplo, en temas de una relación amorosa, también tiene que ver con las personas con las cuales nos juntamos. Amén. No quiere decir que yo no voy a juntar con alguien que no crea en el Señor, pero sí, cuando después, ¿cierto?, leemos en un versículo más adelante, no tenemos que tocarlo en el mundo. ¿Por qué el apóstol Pablo, ¿cierto?, nos dice sabiamente en este versículo, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos? Porque Él quiere un pueblo santo, hermano y hermana mía. Y juntarse, ¿cierto?, con personas que no creen, nos pueden contaminar. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado. Sí, porque a mí sí me ha pasado. Cuando usted está en su trabajo, o usted está, ¿cierto?, en la universidad, o en el colegio, etc. Y está hablando con un compañero, ¿cierto? Y su compañero es bueno para echar garabatos, ¿sí? O su compañero, ¿cierto?, es bueno para hablar en doble sentido, compañero, compañera. O es bueno para hablar mentiras o maldiciones. Eso contamina la vida del cristiano. Amén. Por eso es tan importante, independiente, hermano mío, de lo que usted haya hecho en el día, humillarse ante el Señor todos los días. Humillarse, ¿cierto?, por su pecado. Así como David, Señor, perdona, incluso hasta lo que no sé, Señor. Perdona, ¿cierto?, mis pecados ocultos, Señor. Perdona, Señor, si he pecado de ignorante de la palabra. Perdona, Señor, si he pecado, ¿cierto?, conscientemente. Pero no quedarse sin la humillación al Señor. Amén. Y mire, ¿cierto? Yo sé que esto es complejo, hermano. Y los mismos discípulos, cuando Jesús enseñaba en las sinagogas, los mismos discípulos decían, murmuraban, enseña la palabra en el libro del apóstol Juan, murmuraban y decían, dura es esta palabra, dura es esta palabra. Y Jesús, sabiendo lo que estaba murmurando, lo miraba y les decía, ¿acaso esto os ofende? ¿Acaso esto los ofende? Y después, ¿cierto?, unos versículos más abajo de este, no me equivoco, el capítulo 6, viene Simón Pedro y le dice, a ti, Señor, solamente iremos porque tú eres quien da vida eterna.
Tú eres la fuente de la vida eterna, Señor. Amén. Pero mire, así como Jehová, ¿cierto?, le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y después, versículos después, le dice, esfuérzate y sé valiente. Y después unos versículos más abajo le dice, mira que te mando a que te esfuerces y que seas muy valiente. Amén. Amén. Así como al profeta Zacarías, ¿cierto?, le enseñaba el Espíritu del Señor que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Dura esta palabra, Señor. Amén. ¿Quién la podrá hacer? Aquellos que estén dispuestos, ¿cierto?, a esforzarse y ser muy valientes. Amén. Aquellos que estén dispuestos, ¿cierto?, a alcanzar el nivel de adoración que quiere el Señor. Aquellos que estén dispuestos a humillarse y arrodillarse y pedir perdón al Señor cuando cometen pecados. Amén. Importante, hermano mío, ¿cuáles son las recompensas, ¿cierto?, de apartarse al Señor? Y acá le enseña, ¿cierto?, en 2 de Corintios capítulo 17 y 18. Por lo cual, salid del medio de ellos, de los incrédulos, está en este contexto, y dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y mire, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Amén. Si se fija, la palabra del Señor dice, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros, ¿cierto?, Padre, y vosotros me seréis, dice la palabra del Señor, hijos e hijas. Usted es hijo, usted es hija. Amén. Amén. Y como hijo e hija, tiene promesas especiales de la palabra del Señor para su vida. Amén. Amén. Promesas que no todos los incrédulos, ¿cierto?, pueden llegar a tener. Amén. Pero usted sí las puede tener. Pero ojo, ¿cuáles, cierto, son las consecuencias a veces de caer en estos pecados, hermano mío? Y como le comentaron al inicio, hoy día estamos viviendo en tiempos apóstatas, tiempos de apostasía, hermano mío. No tenga miedo en decir esas palabras, porque estamos viviendo en tiempos de apostasía que son finales. Amén. Y que nos respaldan la palabra del Señor. Hoy día las iglesias no se están enseñando la palabra del Señor. Hoy día las iglesias no se están enseñando de la venida del Señor. Hoy día las iglesias no se están enseñando de que el pecado es malo. Amén. Sino que al contrario, se está naturalizando. Hoy día las iglesias no se están enseñando la doctrina correcta del Padre. Amén. Por lo tanto, como hijos e hijas de Dios, tenemos que tener la disposición a oír la doctrina que está en la palabra del Señor. Amén. Hermano mío. Es complejo, amén, pero recuerde, esfuércese y sea muy valiente, como dice la palabra. Amén. Esfuérzate y sé valiente. Y después, mira que te mando, amén, a que te esfuerces y que seas muy valiente. Amén. Amén. Dios bendiga sus vidas. Amén. Este es el mensaje del día de hoy. Amén.